Y esta noche yo le estoy hablando de esto porque nuestro tema se llama santidad. Santidad al Señor. Santidad. Y vamos a buscarlo porque está en el libro de Esdras y lo tenemos en la pantalla, creo, Esdras capítulo 10, versículo del 5 al 14, aunque leeremos también algunos versículos en el capítulo 9, pero ahora vamos a leer el 10 del 5 al 14 y dice así: entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. E ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. ¿15? O era hasta ahí, ¿no? El 15 creo. No, hasta el 14, gracias, perdón, gracias. Hasta el 14 habíamos dicho, hasta el 14. Señores, tiene que existir una diferencia marcada entre el que es creyente, hijo de Dios, y el mundano, hijo del diablo. Perdón que sea así, pero tiene que haber una diferencia entre el que conoce a Dios, el que está con Dios, el que ama a Dios, el que recibe el amor de Dios, el que decide seguir al Señor y su palabra. Tiene que haber una diferencia entre el que le da la espalda a Dios y dice: mira, yo no quiero saber nada de Dios, no me importa la Biblia, a mí no quiero saber nada de la iglesia. Tendrá que haber una diferencia importante, ¿sí o no? Y la hay. Y debe notarse esa diferencia. En nosotros tiene que haber una determinación de vivir para Dios. No es igual el que tiene al Señor con sus deudas y con las personas a quienes les debe, como dijo la pastora, que el que tiene temor de Dios y dice: mira, yo a lo mejor no te he podido pagar, pero cuenta que yo lo voy a hacer, ¿sí o no? O sea, uno tiene responsabilidad, seriedad. No, yo quiero llegar temprano al trabajo, yo quiero ser responsable con lo que me he propuesto, yo no voy a robar, yo voy a trabajar con seriedad, yo voy a ser efectivo, eficiente, yo voy a estar a la altura en mis relaciones personales. Yo soy hijo de Dios. ¿Saben? En este tiempo en que se escribió este pasaje, definitivamente estamos hablando de los años 458, 457 antes de Jesucristo. Es el tiempo de Esdras, un poco antes de Nehemías. El pueblo había vuelto de la cautividad de Babilonia y se habían determinado a construir el templo y a comenzar a oficiar adoración y servicio al Señor. De manera que Esdras, un sacerdote, promueve la adoración y promueve la santidad en medio del pueblo. Pero habían pasado casi 50 años de estar allí y
El pueblo de Israel había pecado contra Dios, se habían alejado y habían violado una de las normas más importantes que Dios había establecido para su pueblo, y era no relacionarse, no casarse, no juntarse, no emparentarse con los cananeos. Bueno, visto desde aquí, uno dice, ¿por qué no me puedo casar con un francés, con un africano o con un portugués? ¿Por qué no me puedo casar con un valenciano o con un ecuatoriano o con un venezolano o con un colombiano? ¿Por qué no me puedo? Bueno, es otra cosa. Estamos hablando de que Dios prohibió en aquel entonces el que no se casaran con los cananitas, porque Dios estaba guardando a su pueblo de relacionarse con los ídolos. Este domingo comenzamos una serie de los ídolos muy importante. No se lo pierdan. Va a ser muy bonito. Mire, Dios estaba librando al pueblo de Israel de mezclarse con la idolatría, con toda la relación que los pueblos cananeos tenían con sus ídolos. Los cananitas se habían pervertido hasta tal punto que todos los dioses tenían una connotación sexual, de aberraciones, de sacrificios de niños, de adoración de animales, de promiscuidad profunda. Era terrible. Si usted analiza lo que era Moloch, lo que era Astarot, lo que era Baal, era horrible las adoraciones a esos dioses, demonios puros. Mire, por decir algo para que usted lo recuerde, se adoraba a Baal se adoraba haciéndose sangre, sajándose las carnes y danzando, y mientras danzaban con cuchillos afilados, sangraban. Se adoraba a Astarot, visitando el templo, y habían 1000 sacerdotisas, jóvenes, prostituidas, que se acostaban con los que iban, o sea, se adoraba haciendo sexo con esas sacerdotisas. Mira, Astarot era una diosa que en el Nuevo Testamento cambió para ser Diana de los Efesios. Pero hablé de Baal, de Astarot, y ahora les comento de Moloch. Moloch era una estatua gigantesca, como de 30 metros, de bronce, hueca por dentro. Se los he dicho muchas veces a algunos. Hueca por dentro, le echaban fuego, y Moloch de bronce tenía las manos extendidas así. Claro, una estatua gigantesca. ¿Y sabe cómo se adoraba a Moloch? La gente traía a sus niños recién nacidos, y una vez que estaba ardiendo el muñeco de bronce, ponían a sus niños en las manos. Cuando Dios deja Canaán para los israelitas, les dice: ustedes no se relacionan con esta gente, porque van a terminar siendo influidos por estos ídolos. Queridos hermanos, y en esa situación había caído Israel. Por eso Esdras comienza hablando de que estáis en pecado. Pero ¿cuáles son los ídolos de este tiempo? Los vamos a trabajar a partir del domingo. Pero en este caso quiero comenzar diciéndoles que Esdras les dice: habéis pecado, y se necesita en primer lugar vivir en santidad. Señores, la Biblia dice textualmente, atención al tema: sin santidad nadie verá al Señor. No te engañes. El pasaporte tiene que estar sellado con la sangre de Cristo y emblanquecido con la santidad que esto produce, y se deja ver. Usted me puede engañar a mí, y puede engañar a su líder, y puede engañar a los hermanos, y puede venir aquí y sentarse tranquilamente, pero sin santidad nadie verá a Dios, y Dios conoce cada corazón. A mí me puede engañar fácilmente, me engañan fácilmente, pero la verdad es que la Biblia dice en el capítulo 9, versículo del 1 al 4, mire lo que dice, vamos a verlo, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Lo vamos a leer juntos porque es muy interesante esto. Se trata de que la santidad que Esdras promueve debe llevarnos a una confesión profunda
a un arrepentimiento genuino. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme ¿a qué? ¿Sabe qué es abominación? Abominación es un tema que viene de ganas de devolver, de ganas de vomitar. Seguimos, versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Ay, ay, ay. Cuando oí esto, rasgué mi vestido. Diga conmigo, rasgué mi vestido. Y mi manto, diga, mi manto. Y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. ¿Sabe qué hizo Esdras? Se dolió. Estaba mostrando su dolor al respecto de esto. El primer signo de arrepentimiento es dolor. Y sabes, hermano, esta tarde has venido para que el pastor pueda decirte: tenemos que vivir en santidad. Señores, el Señor nos llama a dolernos por las cosas que no estamos haciendo bien, a dolernos por lo que estamos haciendo mal, a dolernos por lo que estamos dejando de hacer. Pecados que están filtrándose entre nosotros, solapadamente. Los medios de comunicación, las redes sociales, son un verdadero problema. Yo no quiero ser un retrógrado aquí, no, pero yo también miro lo que hay. Y usted tiene que armarse de santidad. Y cuando hablamos de una mezcla, repito lo que dije al principio, tiene que haber una diferencia en que entre quiere agradar a Dios, en el que quiere agradar a Dios y el que no tiene a Dios en su noticia. Iglesia del Señor, tiene que haber dolor genuino. Mire, Esdras, cuando dice que se arrancó el pelo, que rasgó sus vestidos, que se arrancó el pelo de la barba, se sentó angustiado, es porque tenía en su corazón el deseo de agradar a Dios y se dio cuenta que el pueblo no lo estaba haciendo así. Saben, hermanos, yo no sé en qué circunstancia usted se puede encontrar, pero hoy es día de no mirar la paja del ojo del hermano, sino la viga que está en nuestro propio ojo. Trabajar con nosotros mismos es el primer código hacia un camino de santidad. Esdras, es probable que este señor que está haciendo esto no fuera culpable, no se hubiera relacionado con mujeres extranjeras. Es probable que Esdras, según se plantea, se hubiera mantenido en santidad, pero él ahora se identifica y asume el rol de quebrantamiento, de ruptura, de dolor, de presentarse delante de Dios y decir: Señor, hemos pecado. Hemos pecado como familia, como personas, como iglesia. Hemos pecado. Y así comienza en una necesidad de santidad, pero se proyecta, queridos hermanos, hacia una confesión, porque lo que está haciendo es que está confesando. Hermano, expresaba el horror más que el dolor. No solo dolor por lo que había sucedido, sino espanto por donde había caído, porque sabía que la consecuencia del pecado es desastrosa. Si aquella noche romántica se hubiera convertido en un pecado, yo no hubiera podido mencionar aquí esto, ni hubiera podido nunca decirle a los jóvenes que se puede llegar al matrimonio sin acostarse con la novia. Claro, te dice, ¿es posible? Sí.
Yo no me acosté con la novia antes de ir al matrimonio. Es posible porque Dios nos ayuda. Solo Dios, no se crean. Dios y Moreiva. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tiene que haber en nosotros, iglesia de Dios, necesidad de vivir una vida de santidad para Dios. ¿Tú le amas? Sí, yo sé que sí. Busca la santidad. Anhela la santidad. Respeta las leyes de Dios. Respeta a tu cónyuge, a tu hermano, a tus padres. Respeta a tus líderes espirituales. Respeta los valores y principios de la palabra de Dios. Hermano, tienes que de alguna manera expresar con horror la posibilidad de errar, la posibilidad de fallar, porque el pecado trae funestas consecuencias, horribles. Y usted tiene que blindarse en el nombre de Jesús. La Biblia dice: orad y velad para que no entréis en tentación. El que esté viendo el pecado de otros, si ves las barbas de tu hermano arder, echa las tuyas a remojar. Porque somos débiles. Uy, qué pecador, qué pecador. Corre a remojar la barba. Porque tú puedes caer en la próxima. Hermano, no se trata de juicio. No, porque a veces la religión le da vuelta y dice: no, yo soy un santo y estos son todos pecadores. No, no es así. Miren, no lo está haciendo así Esdras. Esdras está exponiendo a grandes voces y hechos la necesidad de vivir en santidad. Es importantísimo esto. Es importantísimo. Pero Esdras en el capítulo 9, versículo 5 en adelante, ora pidiendo santidad. Ora. Porque ese es el camino de la fuerza. La oración. Señor, ayúdame. Socórreme. Auxilio, cielo. Auxilio, que me hundo en la miseria. Yo no sé cuántas veces usted se siente tentado a hacer cosas que no son de Dios, pero la oración va a darle la capacidad de resistir. Y la Biblia dice: resistí al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios dice: orando y velando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová Dios. ¿Puede levantar conmigo las manos un momento? Qué tremendo eso. ¿Usted sabe lo que es eso? Señor, de ti dependo, en ti confío, a ti me rindo. Yo necesito de ti, Señor. Sin ti yo estoy perdido. Te necesito, te necesito. Me da dolor tanta gente. Me da dolor a algunos pastores. Me da dolor a alguna gente, Señor, pero yo no quiero caer ahí. Ayúdame a mantenerme. Ayúdame a mantenerme. Y esa tiene que ser una oración permanente. Puede bajar la mano. Tiene que ser una oración permanente. Esdras, el sacerdote, levantó la mano de rodillas con humildad y dijo: Señor, te necesito. Te necesito con todo mi corazón. Te necesito para mí, para mi familia, para mi pueblo. Te necesito. Y dice el versículo 6. Dice: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Qué cosa más impresionante. ¿Sabe qué, hermano? El pecado es como un río que no tiene cauce, se sale y desborda, arrasa, acaba con todo. Acaba con la casa bonita, arregladita, pintadita que estaba allí. Acaba con el árbol que creció por la naturaleza. Acaba con los animales. Hermano, el pecado no tiene límite. Cuando se le da lugar, arrolla, destroza. ¿Usted sabe lo bonito que es tener al Señor y una familia en bien?
una esposita, unos niños. Y que el pecado de repente de adulterio acabe con el matrimonio. Deje a los niños sin padre, divorciados, separados, en casa de la abuela, yendo de un lado al otro, despistados de la vida. Rota la comunión, quebrada la economía, rota la relación, cada uno por su lado. Yo he visto a Becky llegar, por ejemplo, a la casa y hablar con ella y descubrir que todos los alumnos de su clase, todos los demás, sus padres se habían divorciado. Todos. Usted sabe lo que es una niña estar en una clase donde todos sus compañeros tienen los padres separados. Bienvenido al mundo real. Esto es triste. Es el pecado de adulterio, es el pecado de robo, el pecado de falta de perdón, el pecado de incomprensión, el pecado. Destruye a la sociedad. Y Esdras dijo: Señor, ayúdame. Usted no se va a divorciar. Usted va a ser feliz. Usted va a vivir en Cristo y en una familia amorosa, comprensiva, perdonadora, restauradora. Usted va a ser próspero y bendecido. Usted, conforme a la palabra de Dios, va a tener un corazón que vive en santidad y va a restaurar su casa en el nombre de Jesús. Usted va a restaurar su casa. ¿Por qué? Porque usted va a buscar a Dios y Dios le va a ayudar para que su vida cambie. En primer lugar, para que su vida cambie. Usted puede pensar: el pastor hoy me está hablando a mí. Sí, tiene razón. Pero usted no se va a creer. ¿Sabe a quién es el que le estoy hablando sobre todo? Le estoy hablando a alguien especial. Perdón. Me estoy hablando a mí. En especial sobre todo. Yo tengo 42 años sirviendo al Señor. 42 años. En el ministerio. Bueno, pues comencé muy pronto a predicar. Y yo quiero terminar mis días en el ministerio bien. Con el Señor. Amándole. Viendo a mi familia servir y amar. Viendo a la gente de la base servir en diferentes lugares del mundo con un corazón humilde. Pero ojo, que para mí y para ustedes no es nada fácil. Porque en poco tiempo, Nico, te vas a ver solo en una parte, libre. No vas a tener el ojo del pastor ahí, ni de Cari, ni de todo. Vas a estar solo. Solo frente al montón de chicas que vienen. ¡Ay, mamá! Porque así es la vida. Y vas a tener que mantener la santidad. Porque vas a estar así, cada día, así, de perder todo. Es duro esto. Señores, esto es terrible. Terrible. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Porque el diablo va primero por el pastor. Usted no se lo cree, pero lo dice la Biblia. Y por los que parece que fueran pastores. Y después por los que tienen un sentido de santidad y de búsqueda de Dios y vienen los martes al culto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, este quiere más. Este no solo le basta el domingo, este quiere más. Uy, ¿no será que se está cociendo allá adentro un ministerio? ¿No será que esta persona está buscando cosas? Entonces el enemigo se afinca ahí. Pero usted no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros. Hombre. Esdras, con sus manos levantadas, reconoce la misericordia y el amor. Esdras se agarra de la gracia necesaria y dice: Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. Nos sacaste de Babilonia, nos trajiste a Jerusalén. Nosotros somos tu pueblo. ¿Quiere ver? Ya vamos, nos queda poco.
para terminar, pero lo vamos a ver porque es muy bonito eso. 9 del 10 al 15. Ahí está, mire qué cosa más bonita. Porque Esdras lleva al pueblo a recordarse de lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Sabe qué está diciendo Esdras? Está claro, ¿no? Nos has dejado a pesar de todo. Nos has permitido vivir a pesar de todo. Hermano, ¿y cuántas misericordias podemos contar nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas gracias podemos contar nosotros? ¿Sabe qué? En el capítulo 10, versículo 1 y 2, termino el último punto que voy a tratar. Y es que Esdras llevó al pueblo a un pacto de santidad. A un pacto de santidad. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él muy grande multitud de la de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Puede decir conmigo: aún hay esperanza para Israel. ¿Sabe que en la cruz del Calvario Jesús se levantó para perdonarnos? En la cruz los brazos están abiertos, clavados, diciéndonos: yo quiero perdonarles, yo quiero sanar, yo quiero liberar. Pero ellos tenían que decir a sus mujeres, a sus esposas: escúcheme, porque esto es de lo más terrible que aparece en la Biblia. De las cosas más terribles que aparecen en la Biblia en este momento. Ellos se habían casado con las mujeres extranjeras, porque habían cananitas que eran bonitas. Adoraban demonios, pero eran bonitas. Eran diferentes que las israelitas. Eran coquetas. Habían hombres apuestos. Se habían afeitado. Eran simpáticos, tenían algo que no tenían los de Israel. Ya estaban cansados de ver los mismos, pero estos a lo mejor eran más altos, más esbeltos, de otro tipo de color de ojo. ¿Quién sabe si tenían crespos o liso? No lo sé. Eran diferentes. Para Israel, los cananitas eran diferentes. Llamaban la atención. Y se casaron. Se juntaron. Y de esa relación le nacieron hijos. Y tenían los niños. Estaban ahí viviendo con ellos. Y ellos se mudaron para estar juntos con sus esposas y sus esposos. Siendo israelitas, ahora vivían con los cananitas. Y uno le decía al otro: qué bonita tu esposa, cananita, es simpática. Sí, porque esta ya yo la tenía aburrida, preferí casarme con esta. Pero cuando llegó este momento,
Después de por años acariciar el pecado, después de estar acostumbrado por la noche a ver cosas inapropiadas, por el día a hacer cosas inapropiadas, Dios dijo: ya, tienen que separarse. Y yo no sé usted, pero yo tengo una imagen de este pasaje. Cuando un señor israelita le tiene que decir a su esposa amada cananita: mi amor, tenemos que dejarlo. Tienes que marcharte con tus padres. Y los niños tienes que llevártelos contigo. No me malinterprete. Esto es una verdadera locura. Es terrible. La única manera de acabar con el pecado es sacarlo de raíz. Dese cuenta que era un mandamiento en aquel momento. Usted ahora se puede casar con un francés, tranquilo. Se puede casar con un portugués o con lo que sea. Usted se puede casar siempre que lo haga en Dios. Porque cuando usted viola el principio, cuando usted viola el principio de desobediencia, cuando usted ha mentido, cuando usted ha robado, cuando usted ha adulterado, cuando usted ha fornicado, cuando usted ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, tiene que sacar de raíces. Usted entiéndame, pero en aquel momento y para este pasaje, ellos tuvieron que subir a su mujer en su burro y los niños ahí con ella y decirle hasta luego. Yo no sé cómo lo ve usted, pero a mí me parece terrible. Adiós, mi amor. Pero primero es Dios. Adiós, muchachos. Adiós, papá. Adiós, hijos. Pero primero es Dios. ¿Sabe qué? Si usted no logra comprender esto, que Dios es primero, la Biblia dice que el que poniendo la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Hermano, yo estoy diciendo esto porque es la imagen más terrible que yo consigo en la Biblia. Digo, a razón de separación del pecado. Porque dejar de hacer una cosa es una cosa, pero otra cosa es desarraigar el pecado y tener que decir a una relación de años: hasta luego. ¿Me entendió? Hay cosas que usted necesita cortar. Hay cosas con las que usted necesita terminar. Y entiendo que le va a doler, pero llévelo hoy al Calvario. El Señor te va a dar la fuerza para terminar con una cosa ilegítima, ilegal a los ojos de el Espíritu Santo, que no está bien. ¿Estás haciendo cosas ilegales? ¿Estás pecando deliberadamente? ¿Estás haciendo cosas que no convienen? Corta hoy y vive en santidad. Dile adiós al pecado. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos, que nada le entretenga. Que nada le entretenga. ¿Sabe por qué Dios nos exige santidad? Porque quiere que seamos sus hijos legítimos. Quiere que seamos como Él. Y Él es santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la palabra que es. ¿Sabe por qué Él nos aleja del pecado? Porque el pecado nos daña. El pecado siempre trae sufrimiento. Un día uno de los israelitas vio a uno de sus hijos en el patio de la casa, que había cogido un cuchillo de la cocina y se le había ocurrido al pequeño hacerse heridas en la tripa. Y comenzó, mientras sangraba, a danzar y a saltar. Y el padre le dijo: ¿qué haces?
Y dijo, es que mis tíos hacen eso una vez al año y yo quise probar. ¿Saben, hermano? La contaminación con el mundo te va a llevar a la miseria de hacerte daño a ti y a tus hijos. Busca la santidad, busca la pureza. Tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el que no lo es. Padre Celestial, esta noche queremos terminar haciendo pacto de santidad contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, en pureza. Ayúdanos a vivir, Señor, en ti, cubiertos por tu gracia y por tu amor. Limpia nuestros ojos, nuestros oídos. Limpia nuestras manos y nuestros pies. Purifícanos de tal forma, Señor, que te agrademos y que podamos ser luz para esta generación. Que podamos con nuestra vida, Señor, ser genuinos, auténticos, verdaderos hijos tuyos. Hoy hacemos pacto de santidad. Levante su mano derecha. Ya vamos a terminar. Y diga conmigo: Padre Celestial, esta tarde hacemos pacto de santidad y le decimos adiós al pecado. Vete de mi vida. No quiero convivir más contigo. Se acabó. La sangre de Jesucristo. Diga conmigo: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya.